Vamos a partir. Entonces vamos a hablar un poco de la enzima y la presentación está estructurada de la siguiente manera. Entonces vamos a ver contenido y la primera parte que son las propiedades generales de la enzima. ¿Qué son las enzimas? Pues? Bueno, antes de ir a esa parte tenemos que hablar de algo que es súper importante. Primero, tenemos que hablar de las reacciones químicas. Esto sigue siendo de alguna manera química, pero ya desde un punto de vista más bioquímico. Entonces sabemos que a temperatura ambiente, si nosotros no tuviéramos la enzima o una reacción química, hay reacciones que toman años, ¿ya? Y de alguna manera nosotros podemos incrementar la velocidad de las reacciones. Y una de las formas de incrementar la velocidad es obviamente incrementando la temperatura. Ahora, ¿qué sucede en un sistema biológico? Si yo aumento la temperatura, no sé, pues si le agrego 50 grados a un cuerpo, obviamente que voy a comenzar una malfunción del organismo y no va a ser suficiente. Entonces tengo una segunda forma de incrementar la velocidad de las reacciones que es incrementar la concentración de las sustancias reaccionantes. Es decir, en este caso, por ejemplo, si fuera de una enzima de un sustrato o de reactivo. ¿Qué sucede? Que si ustedes se acuerdan el tamaño que tiene una célula y si yo le empiezo a agregar concentración de una sustancia, el tamaño que hay dentro de una célula es limitado. Entonces al final voy a saturar la célula y capaz, exagerando un poco, la voy a, pum, a reventar porque le metí muchas cosas o introduje muchas cosas, aumenté la concentración tanto que al final ocupé todo el espacio interior de la célula y finalmente termino sobresaturándola. Pero hay una forma de acelerar las reacciones que no tengo que ni incrementar las temperaturas ni incrementar la concentración, que es un catalizador, que tiene que ver las enzimas con los catalizadores, que son los catalizadores son especies que se participan de una reacción aumentando la velocidad, mejor dicho, disminuyendo la energía de activación de la reacción química, lo que incrementa la velocidad y por lo tanto este catalizador no participa. En química, nosotros usamos catalizadores frecuentemente en algunos tipos de reacción que necesitamos que sean más rápidas y una de ellas, ustedes la conocen, es el catalizador de los vehículos. Hay una reacción de catalización, obviamente. Y en el cuerpo humano, el catalizador por excelencia, los catalizadores que tenemos son la enzima. Y la enzima entonces son nuestros catalizadores biológicos. Ahora, vamos a ir viendo un poco qué propiedades tienen las enzimas. Bueno, ya les dije, son los catalizadores de las reacciones químicas en sistemas biológicos. Tienen un gran poder catalítico y lo vamos a ver después en cómo, en un perfil de energía de reacción, en una coordenada de reacción, cómo estos afectan los distintos parámetros energéticos. Dice que posee un elevado grado de especificidad de sustrato, significa que funciona con hay enzimas para cada sustrato, no es al lote la catálisis enzimática, es decir, que hay una enzima para cada reacción específica en el cuerpo, y obviamente que funcionan en condiciones suaves de pH y temperatura, obviamente porque la temperatura es la temperatura del organismo, y el pH es el pH fisiológico, entonces no es un ambiente ni muy ácido ni muy básico. Acuérdense que el pH fisiológico ronda a los 7,4 más o menos, y la temperatura, ustedes saben que en teoría, en promedio uno habla de 37 grados, pero la temperatura de cada organismo es variable, pero podemos decir que va desde los 36,5 a los 37, más o menos. Y entonces, en esta tabla usted puede ver que realmente existe un cambio en la velocidad de reacción cuando están las enzimas presentes. Y fíjense bien que aquí aparecen listadas un montón de enzimas, están su nombre en inglés, pero fíjense bien que si nosotros no catalizáramos la reacción, fíjense bien, el tiempo de vida media de la reacción sin catalizar de la orotidina 5' monofosfato de carboxilasa tomaría 78 millones de años. Su velocidad sin catalizar es de 2,8 por 10 elevado a la menos 16, segundo a la menos 1, es extremadamente lenta, pero cuando se cataliza, su velocidad aumenta a 39, segundo a la menos 1. Por lo tanto, hay un cambio en la velocidad de 1,4 por 10 elevado a la 17, lo que es brutal. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, casi todas son mucho, mucho más, casi todas o todas estas reacciones aumentan su tiempo. Y aquí está la velocidad con que aumentan, ¿ya? Entonces, interesante, imagínense una reacción que tardara en el cuerpo 130.000 años, 120 años, ya estaríamos muertos, la reacción todavía ni siquiera estaría en su tiempo de vida media, ¿ya? Entonces es importante el rol que tienen la enzima.
Si continúan entonces, la mayoría de las enzimas son proteínas y la función depende de la integridad de la conformación proteica que tiene nativamente y existen enzimas que se llaman proteínas simples y otras que requieren componentes químicos adicionales en la que encontramos, por ejemplo, cofactores que en general son iones inorgánicos, metálicos, complejos orgánicos, ¿ya? Las coenzimas y grupos prostéticos. Y también encontramos la holoenzima, que son las que es cuando hablamos entonces de la enzima sola, que es la apoenzima, más el cofactor, que puede ser cada uno de estos que nombré anteriormente. ¿Sí? Generalmente las coenzimas son, perdón, vitamina principalmente, ¿ya? Creo que en una clase más aún de esta parte. Dentro de los cofactores que ustedes pueden encontrar, principalmente vemos iones metálicos, perdón, como cobre más 2, hierro más 3, potasio, magnesio, manganeso, nitrógeno, o sea, perdón, esto es níquel y zinc, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, dependiendo de aquí faltan varios más, pues tenemos algunas enzimas que son dependientes de cobalto, etcétera. Y entonces, esto, antes de seguir, hay que mencionar que generalmente estos se encuentran en el organismo en concentraciones súper bajas, ¿ya? Después vamos a ver cómo funcionan esto, ¿ya? Y podemos clasificar entonces las enzimas según la reacción que catalizan. Ya hay una nomenclatura donde hay un número clasificatorio de 4 dígitos, que es el número EC, que es un nombre, está el nombre sistemático y el nombre trivial. Y esta nomenclatura, si yo bien estoy pasando bastante rápido, esta es la clasificación internacional, por ejemplo, hay 6, yo según esto son 6, en algún libro creo que encontré 7, no sé si era un error del libro o qué. Ahí ustedes, la gente me puede ayudar, ustedes estudiantes. Pero en general, casi todos los libros coinciden que eran 6 las clases de enzimas, en donde encontramos la óxido reductasa, la transferasa, hidrolasa, liasas, isomerasa y ligasa. Y aquí están un poco la reacción que catalizan cada una de ellas. Por ejemplo, la óxido reductasa, que si ustedes se dan cuenta de una reacción de óxido de reducción, lo que ocurre es la transferencia de electrones, ¿sí? Las transferencias, donde hay una transferencia de un grupo, la transferencia de un grupo. La hidrolasa, entonces, lo que generan es la hidrólisis de una reacción, o son reacciones de hidrólisis. Las liasas, donde hay rompimiento de algunos enlaces. La isomerasa, que transforman ciertos grupos para generar el isómero o la forma isomérica de ese grupo. Y finalmente las ligasas, que forman ciertos enlaces y además ayudan a algunos rompimientos de algunas otras moléculas acopladas, como por ejemplo el ATP. Si seguimos avanzando, entonces ahora sí ya vamos a hablar un poco más del mecanismo enzimático, que son los principios fundamentales. Esto lo vuelvo a ver en una segunda clase con mucho más detalle. Esto es solamente una introducción. ¿Y cómo funcionan las enzimas? Bueno, principalmente las enzimas funcionan de la siguiente manera. Acá podemos ver el tamaño que tiene la enzima, que tiene un tamaño más o menos grande. Está el sitio activo, yo no sé si lo alcanzan a ver en la imagen, que esto que está con rojo, en donde el sitio activo se encuentran ciertos aminoácidos clave, que son los que generan ciertas interacciones que vamos a ver en la próxima clase, con el sustrato. Ya pueden ser enlaces covalentes, por enlace iónico, etcétera. Tenemos distintas interacciones. Y tenemos el sustrato que se encaja en esta cavidad que es tridimensional. Usted tiene que pensar que la enzima es una agrupación de átomos, o mejor dicho, de aminoácidos, entonces que tiene una conformación tridimensional, ¿ya? Que está en el espacio. Entonces el sustrato tiene que encajar de cierta manera para poder reaccionar de alguna manera o ser catalizado por el sitio activo de la enzima. Bueno, y aquí vemos un diagrama reducido. El diagrama lo hice yo por si acaso, así que no me quedó muy lindo. En donde lo que encontramos es, en este caso, este es el modelo bueno, algunos le dicen Pac-Man, otros le dicen llave cerradura, pero este es como el modelo de Pac-Man, en donde lo que encontramos entonces es que tenemos la enzima y el sitio activo, fíjense bien, tiene la forma del sustrato. ¿Y qué es lo que es la enzima entonces? Dice que la mayoría de las enzimas son proteínas, pero algunas están hechas de ARN, que se denominan ribosimas. El sitio activo es una región especializada de la proteína donde la enzima interactúa con el sustrato. Entonces, este es el sitio activo y el sustrato es la molécula sobre la cual actúa una enzima. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos a grandes rasgos sobre el- cómo funciona o cómo sería un modelo de enzima. Ahora, fíjense bien que si esto nosotros lo vemos, la cantidad de átomos que tiene esto es
grandote, ¿ya? Yo no sé si la gente de biología conoce lo que se conoce un poco al margen docking, o en español le llaman encaje molecular, pero no suena muy bonito, más bien docking, donde lo que uno hace es probar sustratos, distintos sustratos, ya sean sintéticos, bueno, son primeramente son sintéticos, que sirven para inhibir la enzima para generar drogas, entonces, y uno lo que hace es colocar el sustrato en el sitio activo, uno busca y lo que hace el programa es buscar la conformación que más estabiliza o se estabiliza dentro del sitio activo. Lamentablemente este curso no tiene docking, podría ser un tópico que más adelante que podría ser, para que vean cómo se funciona y cómo se puede hacer login. Es súper fácil, de hecho hay video en YouTube que le permite a usted hacer video, y de hecho lo que se hace, por ejemplo, para buscar, no sé, soluciones para el COVID, por ejemplo, es tener las proteínas o las enzimas que requieren para cortar o inhibir ciertos mecanismos, ¿ya? Y se hace este docking. Ahora, lo clave aquí en este caso es tener es tener la proteína con una buena resolución, y ahí está el problema. Tener una buena resolución nunca es factible, generalmente se hacen por estructuras de rayo X, por difracción de rayo X no dan buenos resultados, como la alta resolución es con resonancia magnética nuclear, que es mucho más compleja, es más cara y es mucho más difícil obtener una estructura por resonancia magnética nuclear. Bueno, entonces, ahora sí volvemos a hablar un poco a lo que es el sitio activo. Yo les dije que el sitio activo es una zona especial o una zona determinada dentro de la enzima que tiene una conformación 3D. Entonces aquí dice, y me voy a leer un poco más textual, dice, es generalmente una bolsa de hendidura que está especializada para reconocer sustrato específico y catalizar transformaciones químicas. Está formado en la estructura principal por una colección de diferentes aminoácidos que se conocen como residuos del sitio activo que pueden o no ser adyacentes en la secuencia primaria, ¿sí? Y dice que la interacción entre el sitio activo y el sustrato ocurren a través de las fuerzas que estabilizan la estructura de la proteína, y aquí encontramos distintas interacciones, como la hidrofóbica, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals, entre otras, ¿ya? Recuerda que lo que se estabiliza no es realmente el sustrato, lo vamos a ver, me parece que sigue adelante lo que trata de hacer la enzima, efectivamente la enzima une al sustrato, pero lo que en realidad le interesa a la enzima y que lo que hace que la catálisis sea tan rápida es estabilizar el estado de transición. Después vamos a hablar de lo que es un estado de transición. Oh, justo venía. ¿Qué es un estado de transición? Bueno, el estado de transición es una especie, como su nombre lo dice, transitoria, que tiene una energía bastante más elevada que la del sustrato y que la del producto, y que no es una molécula como tal. Aislar un estado de transición es sumamente complejo, porque en realidad, ¿qué es lo que ocurre en un estado de transición? En un estado de transición lo que hay formación y rompimientos de enlaces simultáneamente. Entonces, por eso es una especie altamente energética. ¿Qué es lo que hace la enzima entonces? Es tratar de reducir, fijar tan rápidamente el estado de transición que disminuye la energía del estado de transición casi a la energía inicial del sustrato. Entonces, por eso la catálisis es tan rápida. En general, cuando nosotros hablamos de estado de transición, yo lo voy perdón, se me olvidó, a abreviar como TS, Transition State, que es lo que uno ocupa generalmente, para ver cómo entonces funciona esto, ¿ya? Entonces, cuando yo diga TS, estoy hablando de estado de transición. Y aquí está. Este es un diagrama de una reacción, una coordenada reacción. Entonces lo que tenemos acá en este caso en el eje Y tenemos la energía libre, o el delta G en este caso. Tenemos cómo avanza, este es el avance de la reacción, procede la reacción desde, en este caso, sustrato, por eso la S, al estado de transición y finalmente a productos, ¿sí? Y obviamente que hay ciertos parámetros que ustedes van a ver. Por ejemplo, hay una diferencia de energía entre el sustrato y el estado de transición que se conoce como delta G, doble daga, o excitado, que tienen este estado, no sé si lo pueden ver, este símbolo, en donde tenemos la reacción que va de sustrato a producto, tenemos el delta G de la reacción inversa, que es de producto-sustrato, y tenemos el delta G0, que en este caso es qué tan espontánea es la reacción. Obviamente, si es espontánea la reacción, procede rápidamente y no tenemos que agregarle nada más. ¿Ya? Entonces, si un poco leemos lo que dice la leyenda que dice sobre el estado de transición, dice: la energía del sistema se representa frente al progreso de la reacción
de sustrato a producto, que es lo que dije anteriormente, dice, un diagrama de este tipo es una descripción de los cambios de energía durante la reacción y el eje horizontal, que es la coordenada de reacción, refleja los cambios químicos progresivos, rotura, formación de enlaces. Que estos ocurren aquí, en esta zona del estado de transición. Cuando el sustrato se convierte en producto, ¿ya? A eso se refiere, ¿sí? Cuando se genera. Se indican las energías de activación del G-DAGA para las reacciones de sustrato a producto y producto-sustrato, ¿sí? Ahí hay un error en la diapo. Delta G0 o delta G0' es el cambio de energía libre estándar general en la dirección SP, desde sustratos a producto. Y estos diagramas, ustedes los debieron manejar al revés y al derecho, no solamente la gente que trabaja en biología o gente que estudia biología, sino la gente de química, porque estos son gráficos comunes, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la enzima? Porque esto es un estado de transición, esto es una reacción sin catalizar. ¿Ya? Y vemos que, imagínense, para alcanzar el estado de transición se requiere bastante energía, ¿ya? O sea, es una especie bastante energética. Ahora, ¿cuál es la recompensa de llegar a alcanzar el estado de transición? Todas aquellas conformaciones que lleguen al estado de transición, que logren la energía llegar a este máximo, rápidamente decaen para formar producto. Ahora, obviamente, cuando estamos en este máximo, hay ciertas especies que no adquieren la conformación de estado de transición y se devuelven a sustrato o a reactivos si es que hablamos de una reacción química normal. Y ahora sí, ¿qué es lo que hace entonces una enzima? Es lo que les decía yo, po. Disminuye la energía, bueno, disminuye esta barrera energética y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. No cambia la constante de equilibrio de la reacción, solo altera la velocidad de reacción, ¿ya? Y obviamente lo que hace la enzima es que ella acelera la reacción, pero no participa, como no se forma un producto, ya no es parte del producto, de hecho se reconstituye. La idea de un catalizador es siempre entonces que una vez que participa el catalizador se reconstituye, ya, es decir, vuelve nuevamente. Y fíjense bien que en este diagrama, que si bien es pequeñito, se pueden observar varios puntos críticos. Fíjense bien que en negro tenemos la reacción sin catalizar y en azul tenemos la reacción catalizada. Y fíjense bien que el cambio, tenemos varios complejos momentáneos. Tenemos entonces lo que es el complejo enzima-sustrato y después tenemos el complejo enzima-producto. Y tenemos, si se dan cuenta, el estado de transición ha disminuido tanto en energía que prácticamente es, no es igual, pero es muy parecido a la energía del sustrato. O sea, prácticamente casi todos los sustratos se convierten al complejo de estado de transición. ¿Dónde está la parte crítica de esta reacción química o de esta reacción biológica? Está acá, para alcanzar esta conformación. Y gracias a la enzima es fácil alcanzarla. Ya, entonces nosotros vamos a estar constantemente comparando estos perfiles en donde vamos a ver, vamos a hablar del delta G sin catalizar y el delta G de catalización, ¿ya? Vamos a seguir un poquito más. Y ahora sí vamos a hablar un poco más de catálisis. Dice, bueno, nosotros ya hablé en algún instante de que nosotros si adicionábamos un catalizador, mejoramos la velocidad de reacción. Y por lo tanto, los principales fenómenos de la catálisis es que es más rápida y el catalizador se regenera. Y dice, al final de cada ciclo catalítico, la enzima está libre para comenzar de nuevo con una nueva molécula de sustrato. Es decir, que esto es un ciclo, de alguna manera, un ciclo infinito. Entonces, pesca un sustrato la enzima, lanza un producto, se vuelve a adicionar a otro sustrato y así sucesivamente, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener reacciones bastante rápidas a temperatura corporal. Ahora sí, vamos a ir a las partes de modelos de mecanismos. Y aquí sí. Esto ya es más específico de los biólogos. Esto yo aquí, si puedo cometer algún error, ustedes me ayudarán y me corregirán si es que tengo algún error. Uno de los mecanismos más fáciles para entender cómo se une el sustrato a una enzima es el modelo que se conoce como llave y cerradura. Entonces, donde primero, si ustedes se dan cuenta, es un modelo que explica la especificidad de la enzima sobre el sustrato, sobre el sustrato. De hecho, usted puede observar que nos vamos a encontrar con 10 situaciones. Vamos a encontrarnos con la situación cuando tenemos un buen sustrato que encaja perfectamente en el sitio activo de la enzima y con un sustrato malo que realmente no puede entrar a este sitio porque no encaja, ¿ya? Y por lo tanto solo puede entrar el sustrato bueno. Ahora, lamentablemente,
Este modelo no explica por qué cuando está el sustrato correcto la reacción procede de manera tan rápida. Solo dice que un buen sustrato tiene que tener la forma adecuada, pero no explica por qué. Entonces, nos dice, en pocas palabras, que no nos dice el mecanismo de la cerradura, ¿ya? O sea, solamente explica por qué que la forma ideal sirve, pero nada más. Entonces, ese es el límite que tiene este modelo. Obviamente, como el modelo es deficiente, hay otros modelos. Por ejemplo, tenemos el ajuste inducido, en donde si ustedes pueden ver, dice, y voy a leer textual, dice, la unión del sustrato correcto desencadena un cambio en la estructura de la enzima que coloca los grupos catalíticos exactamente en la posición correcta para facilitar la reacción. Lo que el modelo de ajuste inducido es bueno para explicar es por qué los sustratos malos son malos, pero al igual que el modelo de cerradura y llave, tampoco nos dice exactamente por qué los sustratos buenos son buenos. Nuevamente el modelo deficiente dice que haya la disposición adecuada que acelera la química, cuando se refiere a química a la reacción, por si acaso. Entonces fíjense bien que un buen sustrato nuevamente encaja y se puede unir a la enzima, pero un mal sustrato se puede inducir, ajustar inducidamente, pero no hay una reestructuración de alguna manera de la enzima para catalizar la reacción. Hay otro modelo que se conoce como unión no productiva. Puede que los nombres estén cambiados, porque en general o los conozcan con otro nombre, dependiendo de dónde utilicen la referencia. Entonces, en este modelo lo que explica, o lo que trata de explicar, es que dice que un buen sustrato se une a la enzima solo si este está en la orientación correcta, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos un mal sustrato, este se podría unir a la enzima, existiendo ciertas zonas que podría él utilizar, pero fíjense bien que se une a la enzima de mala manera y por lo tanto no es productiva la forma en que lo hace, no se genera la catálisis, ¿ya? Y si leemos un poco más lo que habla de este modelo, dice, los sustratos deficientes se unen a la enzima de muchas formas diferentes, de las cuales solo una es correcta. Los buenos sustratos se unen solo de la manera adecuada. Siempre es lo mismo. Ya sabemos que el sustrato adecuado se tiene que unir de cierta manera. Pero dice, nuevamente este modelo nos dice por qué los sustratos deficientes no funcionan bien. A diferencia del modelo de ajuste inducido, este modelo no requiere un cambio en la conformación de la enzima. Ya aquí dice que simplemente el sustrato malo entra, se ajusta, pero no pasa nada. En algún instante la enzima lo deberá botar. Hay otro modelo que se llama la tensión y distorsión, en donde dice que la enzima es capaz de alguna manera de ajustar al sustrato y romper enlaces para generar productos, que es lo que se ve acá. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven que tenemos un sustrato, que en este caso el sustrato tiene que romperse este enlace, la enzima lo encaja al sustrato, la enzima rompe el enlace y finalmente se generan productos. Ahora, dice, la unión del sustrato da como resultado una distorsión del sustrato, tirando o empujando una unión de una manera que facilita la reacción química. ¿Sí? Si un enlace tiene que romperse, la enzima se agarra a ambos lados del enlace y tira, ¿sí? Por eso es de tensión y distorsión. Es como que usted pesca algún elemento y lo trae, no sé, no sé, es como tratar de romper un elástico. Entonces lo tira hasta que en algún instante el elástico tiene que ceder. Si se debe formar un vínculo, la enzima se agarra a ambos lados y empuja. En el caso contrario, si hay que formar un enlace, la enzima toma los distintos substratos y lo une, ¿ya? Dice, según este modelo, la enzima debe diseñarse para aplicar la tensión en la dirección correcta, la dirección que ayudará a convertir el reactivo al estado de transición. Y aquí recién este modelo recién habla de estado de transición. Los otros modelos en ningún instante hablamos de estado de transición. Entonces, de alguna manera estamos viendo que el estado de transición es la etapa crítica de la catálisis enzimática. Vamos a ver si esto es verdad. Primero, para que la reacción sea rápida, tenemos que estabilizar el estado de transición. Si no estabilizamos el estado de transición, no funciona la catálisis. Y entonces, fíjense bien que de alguna manera la enzima reconoce el estado de transición como el punto inicial para aumentar la velocidad de la reacción. Y aquí voy a proponer alguna idea. Dice, las enzimas reconocen y estabilizan las características atómicas que están presentes en el estado de transición para la reacción catalizada, pero que no están presentes en el sustrato, en el producto. Por eso yo les decía que si bien la enzima se une al sustrato, el sustrato no es la clave, realmente es el estado de transición. Y obviamente, como en el estado de transición hay una especie química que no es de alguna manera, no es nada, porque no es ni sustrato ni es producto,
si no es estado de transición en donde hay, de alguna manera, inmediatamente hay un enlace que se está rompiendo, que lo estoy estirando, y quizá en algún otro lugar estoy formando otro enlace, esas moléculas, esas especies activadas en energía, tiene ciertas características que el sitio activo reconoce. ¿Y qué es lo que hace la enzima entonces para mejorar la velocidad de la reacción? Es de alguna manera generar interacciones, después vamos a ver qué tipo de interacciones, para estabilizar este estado de transición. Y al estabilizar el estado de transición, inmediatamente la energía de la reacción, este delta G, disminuye. Dice, la enzima es más complementaria al TS que a los reactivos de los productos. Es decir, la enzima es mucho más, es capaz de identificar lo que es el estado de transición. Es decir, que si no se forma el estado de transición, la enzima no tiene ni idea qué hacer con el sustrato, porque para ella la afinidad no es con el sustrato, sino es con el estado de transición. Dice, un tema común de todos los mecanismos de catálisis anteriores es que la enzima hace algo para ayudar a la reacción a alcanzar el estado de transición. Es decir, sí o sí tenemos que llegar a este estado de transición. Dice, la estructura del estado de transición de una reacción química es ligeramente diferente a la estructura de los reactivos productos, ¿ya? Dice, algunos enlaces químicos tienen diferentes ángulos y longitudes y las cargas se distribuyen de manera diferente. Incluso existe polarización en la zona, que vamos a ver que la enzima tiene en algunos casos, dependiendo del tipo de catálisis que ocurra, la enzima lo que hace es tratar de, por ejemplo, mover cargas, esto es como súper a grosso modo por si acaso, mover carga a la zona donde está encajada el estado de transición para ayudar a que esta formación o esta polarización que ocurre en el estado de transición se estabilice, ¿ya? Después dice, la enzima puede estabilizar aquellas características que ocurren solo en el estado de transición al proporcionar grupos en la ubicación y orientación correctas para interactuar con el estado de transición y no con los sustratos o productos. ¿Ya? Y aquí vemos, de aquí vemos entonces, por ejemplo, tenemos cuando se estabiliza un estado de transición, aquí nos sale muy claro en el diagrama, no sé si está explicado, ya no me acuerdo esta clase, pero fíjense bien que tenemos dos sustratos. Tenemos el sustrato, en el primer caso tenemos un alcohol y tenemos esta otra especie. Fíjense bien que una vez que los sustratos se llegan a formar el estado de transición, lo que ocurre es que se une a una de estas especies y aparecen cargas. Fíjense bien que primero hay un doble enlace que desaparece. No está ese doble enlace y aparece una nueva carga negativa, es decir, tenemos tres cargas negativas. Y cuando tenemos el producto, fíjense bien, de alguna manera, las cargas se redistribuyen de otra manera y el doble enlace también se distribuyó. O sea, de alguna manera se cambió eh, la ubicación del doble enlace, ¿sí? Este es un isómero, ¿ya? Y se reconstituye, se forman los productos. Pero, ¿por qué es crucial esta etapa del estado de transición? Porque si no están estas cargas presentes o no está esta conformación de estado de transición, la enzima no reconoce a estas dos especies y no las puede catalizar. Y que lo que hace entonces la enzima es tratar de agrupar ciertos, y vamos a verlos después, cómo se polariza las enzimas o la zona del sitio activo para entonces estabilizar estas cargas y formar esta otra especie o este otro isómero respectivo. En este caso son como estereoisómeros, sí, estereoisómeros. Y ahora sí, entonces lo que nosotros no encontramos es esta es la situación. Tenemos la reacción sin catalizar, y ahora que es la que vimos en un comienzo, y ahora tenemos esta otra zona, ahora sí catalizada. Entonces, por ejemplo, hay un delta G que es el delta G de unión al sustrato. Fíjense bien que la energía es donde se genera el complejo enzima-sustrato, y una vez que se genera este complejo enzima-sustrato, saltamos al estado de transición. Y fíjense bien que lo que les decía anteriormente, el complejo enzima-sustrato tiene menor energía que el sustrato por sí solo, y el delta G del estado de transición es tan bajo que de alguna manera casi se parece al del sustrato, es decir, que se disminuyó tanto la barrera energética que prácticamente eh, la reacción es muy espontánea. Y ustedes pueden ver que una vez que se cataliza la energía, se vuelve a formar de nuevamente un complejo enzima-producto, pero este complejo también es bajísimo en energía con respecto al producto y por lo tanto finalmente se rompe este complejo enzima-producto y se va por un lado el producto y por el otro lado se reconstituye la enzima. Entonces, si se dan cuenta, la catálisis enzimática no es más que una aceleración a muy alta velocidad o disminución de barrera energética muy alta para generar que entonces la reacción sea altamente espontánea. Y por eso entonces tenemos, como vimos en la primera tabla,
reacciones que pasan de que se pueden demorar, no sé, millones de años a que simplemente transcurran en minutos, lo que es pues, buenísimo. También, en algunos casos, esto lo voy a hablar, hay algunas moléculas que se parecen al estado de transición, ¿ya? Que se lo conoce como análogos de estado de transición, fíjense bien, que sirve más bien para diseñar ciertas drogas, ¿ya? Para inhibir las enzimas o para algunos otros propósitos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estado de transición que tiene una carga negativa ahí, tiene ciertas características. Y si ahora nosotros vamos a diseñar un análogo del estado de transición, fíjense bien que también está presente la carga, tiene un átomo central también en la misma disposición tetraédrica, solamente que no es carbono, y tiene grupos bastante similares, y por lo tanto uno podría, la enzima podría reconocer estos análogos de estado de transición, ¿sí? Y entonces esta es la clave entonces para diseñar fármacos. Bueno, después vamos a ver que hay otros tipos de inhibición que se llaman inhibición no competitiva, en donde la molécula se une a otra zona de la enzima y lo que cambia es la forma del estado de transición. Entonces, cuando llega al sustrato real de la enzima, como ha cambiado la forma del sitio activo, no reconoce o no se genera el complejo enzima-sustrato porque cambió la zona y por lo tanto no ocurre la catálisis enzimática. Bueno, aquí sigue, bueno, esto es un poco más de catálisis química, más bien un poco para explicarles que, por ejemplo, hay ciertas interacciones, son pequeñitos los dibujos, porque como hago la clase en otra presentación, no me gusta hacer dibujos muy grandes, esto los pueden ver después en el teléfono, se ven mejor, no sé, ahí sí que lo desconozco, pero ustedes pueden observar, sí, que fíjense bien que en algunos casos cuando hay ciertas zonas que se polarizan, entonces fíjense en que tenemos aquí un sustrato. Tenemos un grupo carbonilo, por ejemplo, que ustedes saben que tiene una polarización alta, entonces podemos ver cómo la enzima o el sitio activo de la enzima polariza para estabilizar este carbonilo, generando carga contraria para estabilizar esta zona. Y fíjense bien que si hay una base por ahí, también hay algunos sitios que estabilizan a través de, qué sé yo, fuente de hidrógeno o lo que podamos necesitar para ese caso. Entonces, decir que eso es lo que ocurre con la catálisis enzimática.